Buenos días chicos. Ya vamos a cambiar un poco de tema y vamos a empezar a hablar de otro aspecto del curso y de la química y es em, relaciones de masas en las reacciones químicas o también podríamos hablar de que es de estequiometría. Básicamente, en este capítulo lo que vamos a aprender es cómo hacer cálculos del producto que se obtiene en una reacción a partir de una ecuación química balanceada. Entonces esta parte del curso es bastante interesante porque nos permite hacer de ese tipo de relaciones cuantitativas a partir de reacciones químicas y a partir de la composición de un compuesto. Cuando nosotros estamos en el mundo microscópico, digamos más bien en el mundo atómico, nosotros hablamos, nos referimos o el mundo que nosotros vemos a esa escala del universo es átomos y moléculas. Ahora, ¿cómo relacionar o lo que nos interesa a nosotros es relacionar lo que pasa con ese mundo microscópico con el mundo macroscópico? En el mundo macroscópico nosotros hablamos de gramos, nosotros no podemos hablar de número de moléculas en el mundo macroscópico, porque imaginen la cantidad de átomos de los que tendría que hablar si voy a hablar, por ejemplo, de una muestra de hierro de 10 gramos, sería una cantidad infinitamente alta, infinitamente alta. Entonces, lo más conveniente es referirnos a gramos. Entonces, hay un concepto importante y es el concepto de masa atómica. Cuando hablamos de masa atómica, estamos hablando del mundo microscópico, estamos hablando de la medida de masa de átomos y de moléculas. Y ese tipo de partícula tan pequeña, su masa se determina empleando una unidad que se llama UMA. UMA significa unidad de masa atómica. Sin embargo, imagínense, por ejemplo, un átomo de hierro pesa 56 UMA. Yo no podría usar UMA para determinar la masa de un lingote de hierro, de un pedazo de hierro. Sería una cantidad exageradamente alta. UMA es única y exclusivamente, repito, para medir la masa de partículas como átomos o moléculas. Entonces, por definición de la IUPAC, un átomo de carbono 12 pesa 12 UMA. Y digamos que lo que se ha hecho es tomar el carbono 12 como referencia. La masa de todos los elementos que está dada en la tabla periódica está tomando el carbono 12 como referencia. ¿A qué hago o por qué se toma como referencia? Porque, digamos, la UMA es una unidad arbitraria y es una unidad muy difícil de determinar. Nadie podría pesar, por ejemplo, un átomo de carbono 12. Sería imposible hacerlo. Es imposible pesar un átomo de carbono 12. Entonces, ¿qué ha dicho la IUPAC? Vamos a determinar que el carbono 12, un átomo de carbono 12, pesa 12 UMA. Y con base en esa información o ese dato que es un dato arbitrario, se determina la masa de los elementos químicos. Entonces, tomando esta referencia, el hidrógeno, por ejemplo, su masa atómica es 1.08 UMA y la del oxígeno es 16 UMA. Entonces ya nosotros hicimos estos cálculos, ya ustedes saben hacerlo porque entregaron un taller al respecto. Cuando yo voy a calcular la masa de un elemento, pues lo primero que yo tengo que hacer es conocer cuál es, cuáles son los isótopos que lo componen. En este caso nosotros tenemos el litio. El litio está compuesto de dos isótopos principales, que es el litio 6 y el litio 7. Y ellos presentan estas masas que se muestran acá. Entonces, ya habíamos en un video anterior discutido estas pequeñas diferencias. Entonces el número másico es 6, por ejemplo, para el caso del litio, pero la masa es 6.015. Se presentan algunas diferencias porque estos valores son obtenidos experimentalmente y pueden diferir del número másico. Entonces aquí simplemente lo que se hizo, lo que ya sabemos, calcular la masa promedio y el valor que aparece reportado para el litio en la tabla periódica como masa es 6.941 gramos. De tal modo que los valores que nosotros tenemos en la tabla periódica, los valores que nosotros observamos, corresponden al promedio isotópico, ¿verdad? Por ejemplo, el carbono, recuerden que tiene dos isótopos, el carbono 12
el carbono 13 y el carbono 14. Entonces, el valor que nosotros observamos aquí de 12.01 corresponde al promedio de estos tres isótopos teniendo en cuenta su abundancia relativa. Obviamente, el isótopo que se encuentra en mayor abundancia en la naturaleza es el carbono 12, que corresponde como cerca del 99%. Lo mismo se hace con todos los elementos. Entonces, una pregunta que debemos ir resolviendo y que probablemente el video que les dejé en la plataforma les va a ayudar es ¿cómo mido la masa de los isótopos? De los isótopos. Esa es una pregunta que tenemos que ir respondiendo porque es bastante es crítico para poder determinar la masa molar de un elemento. Ahora, hay un concepto que tenemos que tener presente y en una clase nosotros hablábamos de él, es el concepto de mol, ¿verdad? Entonces, nosotros en el mundo macroscópico no contamos las cantidades por docenas o contamos por pares. En el mundo microscópico, en el mundo atómico, yo no puedo hablar de un par de átomos o de una docena de átomos. Yo hablo de una mol de átomos. Entonces, por definición, una mol se ha determinado que corresponde al número de átomos que hay exactamente en 12.000 gramos de carbono 12. Y ese número coincide o corresponde a lo que conocemos como el número de Avogadro. El número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23 átomos, moléculas, iones, en general las especies de las que nosotros estemos hablando. Entonces, mol es una cantidad análoga a docenas o a pares. Me sirve para contar cantidad de sustancia, para contar el número de partículas. Pero entonces, miren la diferencia que hay entre docena, que es una unidad o que es una cantidad que sirve para contar partículas macroscópicas, y la mol, que es una unidad que se usa para medir el mundo microscópico. Entonces, cuando nosotros dijimos que exactamente una UMA es el número de, perdón, una mol es el número de átomos de carbono 14, de carbono 12, perdón, en 12 gramos. ¿Eso qué significa? Que una mol de átomos de carbono 12 pesa 12 gramos. ¿Está claro? Entonces, un átomo de carbono 12 pesa 12 UMAS y una mol de carbono 12 pesa 12 gramos de carbono, 12 gramos de carbono. Ahora, una mol de átomos de litio va a pesar 6.941 gramos de litio. Mire, por convención, digamos que lo que se ha tomado es que la masa molar y la masa atómica sea la misma, que tenga el mismo valor numérico. La única diferencia es la unidad. Por ejemplo, si yo estoy hablando del litio, estoy hablando de un átomo de litio, tengo que hablar de 6.941 UMA. Pero si estoy hablando de una mol de litio, de una cantidad más grande, tengo que decir que la masa es 6.941. Entonces, son el mismo valor, pero con diferentes unidades dependiendo de lo que se quiera medir. Aquí vemos un mol. Digamos que si usted va a la ferretería y pide que le den un mol de hierro, difícilmente le van a entender, porque nosotros normalmente en la vida normal o incluso en la misma química, nosotros no acostumbramos a las sustancias, tenerlas con moles. Nosotros la forma en que nosotros medimos las sustancias es por gramos. Nosotros no tenemos una balanza que me mida moles o no tenemos un dispositivo que me mida moles, pero sí podemos perfectamente pesar la cantidad que nosotros necesitemos y esas cantidades pueden corresponder a un número de moles del elemento determinado. Entonces, por ejemplo, aquí vemos lo que es una mol de cobre, una mol de hierro que serían unos 56 gramos, una mol de mercurio y una mol de azufre que serían unos 32 gramos y una mol de carbono que serían 12.01 gramos. Entonces aquí miren que yo no puedo decir que es 12
porque si yo digo 12 estoy suponiendo que este carbón negrito que está acá es solamente un isótopo, pero realmente él tiene una mezcla de todos los isótopos que tiene el carbono en la naturaleza. Ahora miremos una relación, la relación que hay entre UMA y gramos. Entonces, aquí podemos partir, podemos decir que un átomo de carbono 12 pesa 12 UMAs. Aquí simplemente nosotros sabemos que 12 gramos de carbono 12 tienen 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12 y llegamos a esta relación que es una UMA equivale a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, miren que realmente una UMA es una cantidad muy pequeña y que sería imposible de medir en el mundo macroscópico. No existe una balanza que tenga una resolución tan alta para medir esa cantidad. Entonces, de aquí podemos decir lo siguiente, podemos decir que una UMA equivale a 1.666 por 10 a la 24 gramos, o que un gramo son 6.022 por 10 a la 23 UMAs. Entonces, miren por ejemplo un gramo de hidrógeno, que es aproximadamente la masa molar del hidrógeno, contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos esta relación que hay, porque en el mundo macroscópico la UMA no tiene sentido, en el mundo microscópico el gramo no tiene sentido. Entonces, la masa molar de un elemento, normalmente nosotros cuando nos referimos a masa molar, hablamos hablamos con la letra M. Por ejemplo, yo voy a decir la masa molar del carbono. Escribo la M mayúscula y coloco que es igual a 12.01 gramo por mol. Y el número de Avogadro, digamos que son el número de partículas que están presentes en una mol de esta sustancia. Entonces, aquí chicos, tengan presente una cosa. Cuando nosotros hablamos de mol, mol es una unidad básica del Sistema Internacional de Unidades. Por favor, cuando ustedes se refieran a mol y vayan a usar mol como unidad, es diferente de n, ¿verdad? Ustedes a veces colocan 2n, 2n, perdón. Esto es incorrecto. Entonces, ¿qué es la forma correcta? La forma correcta, esto es mal, la forma correcta es colocar 2 mol, ¿verdad? N no es una unidad, la unidad de mol es mol, se escribe con mol completo. N en muchos casos uno dice N es el número de partículas o el número de moles. Yo puedo decir N igual a 2 mol. Es como si yo coloco, por ejemplo, dijera la longitud es L. ¿Cuánto mide el salón? 20L. No tiene sentido, mide 20 metros. Entonces tengan cuidado con eso, que aunque es un detalle mínimo, puede ser importante a la hora que ustedes escriban un resultado.